Y creo que vamos llegando a la conclusión de que no hay fe sin acción. Este pasaje tan conocido de Santiago, ¿no? La forma de demostrar la fe es a través de la acción. Lo mismo que el amor. Uno puede decir, ay, yo cuánto te amo, ¿no? Pero el amor se demuestra en acción. Y la fe es lo mismo. La fe se demuestra en hechos. Y mientras la iglesia se pone en acción, Dios la cuida. Hoy vamos a hablar del cuidado de Dios sobre su iglesia. Hermanos, mientras meditaba en este tema, venía a mi mente algunos pasajes de la Biblia y otras situaciones que están viviendo muchos de nuestros hermanos en distintos lugares del mundo. A veces nosotros tenemos un concepto errado de lo que es el cuidado de Dios. A veces decimos, como Dios nos cuida, no nos va a pasar absolutamente nada. Y cuando miramos a nuestros queridos hermanos que están entregando su vida en tantos lugares, decimos, ¿qué pasa? ¿El Señor no los está cuidando? El Señor está teniendo un cuidado especial sobre la iglesia en Argentina, porque acá nadie nos toca, tenemos libertad para reunirnos, para predicar. ¿Será que el Señor nos cuida más a nosotros que a los otros hermanos que están siendo torturados, que están pasando por situaciones tristes, están siendo despojados de sus bienes, expulsados de las ciudades, de los países, y muchos dan su vida? Entonces, qué bueno es tener en claro qué significa el cuidado de Dios para su pueblo. Porque si somos de aquellos que pensamos que nada nos va a pasar, el día que nos pasa algo vamos a decir, Dios no me está cuidando, algo está haciendo mal Dios. Y no es así. Hay cosas que al pueblo de Dios le pueden pasar. Y hay cosas que al pueblo de Dios le están pasando. Y esto es bueno saberlo. El domingo pasado, el pastor Santiago nos mostró un video donde se relataba la historia, ¿no?, de unos cristianos que fueron asesinados. Primero los hijos, después la esposa y después el hombre al final. Y ellos tenían que decir renegar de su fe, declarar que ya no tenían su fe en Cristo. Sin embargo, fueron fieles hasta la muerte. Y el tema es, ¿Dios está cuidando a su iglesia allí en estos países donde los cristianos están muriendo? Por supuesto que sí. A veces nosotros tenemos ese pasaje que dice, caerán 10.000 a tu diestra, 1.000 a tu lado, pero a ti no te tocarán. Y a veces nos tomamos de estos pasajes que son reales, pero qué bueno es poder entender que aún en el sufrimiento y aún en la muerte Dios nos está cuidando. Porque si no, nos vamos a meter en un problema bárbaro el año que viene. Creo que durante el culto, durante las palabras que también dijo Pablo acerca del año que viene, un hermano que se me acercó y también me habló del año que viene, que va a haber dificultades, pero que vamos a ver la gloria de Dios. Y yo creo que sí. Yo creo que el año que viene uno tiene la esperanza de que sea esos años que marcan un antes y un después. Esos años que son bisagras, ¿no?, en la vida de una iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos en términos generales de la iglesia. No solo aquí en Argentina o en Quilmes o en Wilde, hablamos de la iglesia en general. Hay un pasaje en el Salmo 3, verso 6. Me voy a poner los lentes. Salmo capítulo 3, verso 6, que es un poco el tema, ¿no?, de esta prédica. Dice así, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Estas son palabras que dijo el rey David cuando estaba huyendo de su hijo Absalón.
Su hijo se había rebelado, había armado en una forma solapada una rebelión. Él empezó a decirle a la gente, y a este reino le está faltando cosas. Yo haría tal cosa, si estuviese yo, cambiaría esto, cambiaría lo otro, pondría esto. Y había muchos que se empezaron a sumar. Y vieron que cuando hay un revolucionario y hay personas que se le empiezan a sumar, el revolucionario se agranda, ¿no? Dice, bueno, ya está, esto ya está tomando forma. Y Absalón se agrandó, a tal punto que el rey David tuvo que huir, porque él no quiso pelear con su hijo. No quiso que se derramara sangre allí en la ciudad y decidió huir. Y mientras él huía, sus pensamientos se iban aclarando, entonces iba tomando decisiones a medida que iba huyendo. Entonces estaban los sacerdotes con el arca y le dicen, no, ustedes vayan a la ciudad, el arca tiene que estar allí. Si Dios tiene gracia sobre mí, si tiene misericordia, yo voy a volver. Pero si Él no quiere, yo no voy a estar más allí en el reino. Qué bueno, ¿no? Es tener en claro esto. ¿Cuántos problemas que pueden venir sobre la iglesia? Y si Dios nos va a cuidar, es porque vamos a tener problemas. Y si Dios nos cuida, es porque tenemos problemas. Necesitamos el cuidado de Dios. Y mientras pensaba en el cuidado, aquellos que somos papás, cuando nosotros tenemos hijos que son chiquititos, y si son muchos, la tarea es mayor, como en el caso de Alejandra y mío. Cuando un niño, supóngase de 2 años, duerme, hay cuidados que hay que tener, pero son mínimos, ¿no? El niño está durmiendo, uno tiene que estar tranquilo de que tenga los pañales cambiaditos, de que haya tomado la mamadera o haya comido bien, de que la temperatura en la habitación esté bien, si hace frío taparlo, si hace calor destaparlo, poner un ventilador, que no le vaya directo, sino que remueva el aire en el ambiente. Es decir, hay una serie de cuidados y uno deja todo en orden y se va a dormir. Y está atento, deja la puerta abierta para ver si hay algún ruido, bueno, se levanta y va a atenderlo. Ahora, cuando el nene se levanta a la mañana, o la nena, empieza, ¿no?, con toda la polenta y corre y hace esto y toca y saca las cosas del lugar y quiere pintar las paredes y los papás estamos atrás corriendo, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, protegiéndolos. Mientras duermen los cuidamos, pero cuando están despiertos también. Y la actividad es mayor. Cuando se despiertan están en acción. Y así pasa con la iglesia también. Cuando la iglesia duerme, el Señor nos cuida también. Pero cuando la iglesia se pone en acción, también Dios nos cuida. Y yo creo que el Señor nos está llamando en una forma clara y urgente a que la iglesia se tiene que poner en acción y que Él nos va a cuidar. Por supuesto que cuando la iglesia se pone en acción, la iglesia empieza a tener problemas nuevos. No son los mismos los problemas cuando la iglesia está más tranquila, más pasiva, que cuando la iglesia entra en acción. Hay distintos tipos de problemas. Así que yo creo que el año que viene vamos a empezar a experimentar nuevos problemas que hasta ahora no habíamos tenido. Por lo tanto, y esto a forma de paréntesis, hay problemas que llamaría internos de la iglesia que ya no tienen que existir más. Se tienen que solucionar definitivamente. Veo que a veces cuando la iglesia está media tranquila, y a veces nos pasa como nos pasa tantas veces que descuidamos la acción y estamos medios pasivos, empieza a haber una serie de problemas que son internos de una iglesia. ¿No? Empezamos así que, no, yo no voy a colaborar porque a mí me avisaron a último momento. Entonces a mí no me están teniendo en cuenta, así que conmigo no cuenten en esto que van a hacer. Empezamos con pavadas, ¿no? Y a veces hay enemistades entre hermanos. A veces hay situaciones de distanciamiento entre cristianos. A veces pasa que alguien no se saluda con otro. ¿Por qué será? Y porque estamos muy tranquilos.
y hemos dejado la acción. Cuando un ejército sale a la acción, ahí no se fijan si este me saludó, si no me saludó. Están en medio de la guerra y en la guerra se cubren unos a otros, reciben órdenes, atacan, se defienden, van en bloque y no hay tiempo para andar discutiendo, ¿no? Y yo entiendo de que el Señor nos está llamando a que solucionemos en forma urgente los problemas internos que pueda haber en la iglesia, porque vamos a empezar a experimentar nuevos problemas poniéndonos en acción. Así que, hermano, si hay alguna dificultad en el matrimonio, si hay algún matrimonio que no anda bien, el otro día justamente hablábamos a los matrimonios de la iglesia y decíamos, hermano, tu esposo o tu esposa no es tu enemigo. A veces cuando surge un problema parece que nos peleamos entre esposo y esposa como si fuera nuestro enemigo, como si el problema fuera el otro. Y en realidad hay un problema que se ha metido entre los dos, que hay que identificarlo y juntos, como matrimonio, atacar el problema. Pero no destruirnos entre nosotros, tenemos que destruir el problema, tenemos que atacarlo. Y así pasa en la iglesia también, entre hermanos, nosotros como hermanos. Puede ser que algún problema se haya metido entre nosotros. Tu hermano no es tu enemigo, es tu hermano. Entonces lo que tenemos que hacer es decir qué es lo que nos está separando, qué es lo que nos está poniendo a distancia, qué es lo que hace que cuando te tengo que saludar prefiero mirar para otro lado, qué es lo que está pasando. Vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo. Saben que muchos de los problemas que hay son malos entendidos. Un malentendido es algo que yo creo que el hermano dijo de mí y que no lo dijo. Y yo creo que lo dijo, pero en definitiva dijo otra cosa. Entonces yo me enojo con mi hermano por algo que no dijo. Trabalengua, ¿no? Pero hay otros problemas que sí son reales. Algo ha pasado, hubo una ofensa, hubo un desprecio, hubo algo. Vamos a solucionarlo. La iglesia tiene que estar preparada para los nuevos problemas. Vamos a empezar a tener problemas diferentes. ¿Y cuáles son esos problemas? Yo me había armado un bosquejo, pero mientras venía viajando para acá, vio que cuando uno prepara un mensaje siempre hay pasajes que los deja de lado por una cuestión de tiempo. Bueno, esos pasajes que yo dejé de lado son los que el Señor me mostraba que tenía que hablar. Así que si no sale tan prolijo o de la manera que uno quisiera, tenga paciencia, pero no quería dejar de hablar sobre algunos temas, sobre el cuidado de Dios, sobre su iglesia en acción. Venía a mi mente el pasaje de Esteban, en Hechos capítulo 7. Esteban era un joven que había sido elegido por su buen testimonio, por ser lleno del Espíritu Santo, para servir las mesas. Y él crecía en fe. Era una persona, un joven que predicaba el Evangelio y yo me imaginaba la iglesia de hoy, nosotros, en esa situación. Me lo imaginaba a Esteban dando la palabra, allí cuando la gente se empezó a poner nerviosa y querían matarlo, ¿se acuerdan? Querían apedrearlo, querían sacárselo de encima porque se ofendieron por las cosas que él decía. Y nosotros, si hubiésemos estado ahí, le hubiésemos dicho, Esteban, quédate tranquilo, que no te va a pasar nada, el Señor te va a cuidar, porque vos sos un joven que ha entendido, que está proclamando la palabra, vos sos un joven que va al frente, que ha entendido la misión que tiene la iglesia, así que Dios te va a cuidar. Seguí predicando que Dios te va a cuidar. Y en eso empiezan a volar las primeras piedras. Y decimos, Esteban, quédate tranquilo, porque el Señor es tu escudo, el Señor te va a cuidar, nada te va a pasar. Y lo empezamos a ver a Esteban, ¿no? Caído en el piso, ensangrentado. Y capaz que empezábamos a dudar, Señor, ¿qué está pasando con Esteban? Si es la esperanza de la iglesia, mira a este joven. Y ahí Esteban, ¿no? Diciendo, Señor, te encomiendo mi espíritu. Y a lo último, cuando ya no le quedaban más fuerzas, gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¡Qué tremendo! Y terminó de hacer esta oración y murió. Y uno se pregunta, Señor, si este joven
con toda la polenta que tenía, lleno del Espíritu, con toda esta convicción que había en él, toda la esperanza que habíamos puesto en él. ¿Por qué, Señor, no lo cuidaste? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo cuidaste? Y la pregunta es, ¿el Señor lo estaba cuidando? Por supuesto que sí. Cuando el Señor mira a la iglesia, cuando el Señor nos mira a nosotros, muchas veces la mirada de Dios no es la misma que la nuestra. En estos días estuve mirando algunos videos justamente de mártires cristianos, porque me estaba dando vuelta a este tema, ¿no? Digo, vamos a hablar de que Dios cuida a la iglesia, pero me venían todas estas personas, hermanos nuestros, que están pasando por estas pruebas tremendas, entregando sus vidas. Y el Señor dice que en uno de los videos que miraba, que había muerto una familia, dice que cada cristiano que muere predicando la palabra, afirmando su fe en Cristo, es una semilla que va a llevar mucho fruto. Es decir, cuando aquellos que están mirando ese espectáculo de muerte ven la fe de nuestros hermanos, que les dicen, si vos no negás tu fe, voy a matar a tu hijo, y siguen proclamando su fe en Cristo y matan a su hijo. Y si después vienen y le dicen, como veíamos el video, o relataba el video del domingo, si no negás tu fe, vamos a matar a tu esposa. Y siguió declarando su fe y mataron a su esposa. Y cuando le dicen, si vos no negás tu fe, te vamos a matar. Escuchaba de un cristiano que empezó a cantar al Señor y murió. El Señor lo estaba cuidando. Y mientras ellos morían, había muchos que estaban observando y dijeron, yo quiero el Dios de estos cristianos, porque si vale la pena morir por Él, debe ser bueno. Cuando Esteban estaba muriendo y murió, había una semilla que se estaba plantando en el corazón de Saulo. Usted sabe que Saulo estaba ahí, ¿no? Él estaba cuidando la ropa a aquellos que querían estar un poco más flojos, ¿no? Para tirar las piedras, para no estar medios duros. Entonces sacaban algunas ropas y se las daban y Saulo las cuidaba. Y cuando Saulo vio todo ese espectáculo y escuchó a Esteban, que gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió, una semilla quedó allí en el corazón de Saulo. Y después sabemos la historia, ¿no? A través de Saulo, el gran misionero que evangelizó prácticamente todo el mundo conocido de esa época. Hubo un cristiano que entregó su vida en sacrificio por no negar su fe. Pero qué bien que le hizo a la iglesia. Claro, uno lo ve desde a la distancia. El tema es que el Señor estaba cuidando a Esteban, estaba cuidando a esta familia que murió y está cuidando a nuestros hermanos que hoy están dando su vida por Cristo. Otro de los videos mostraba a una jovencita que la obligaban a negar su fe y habían agarrado un vidrio y se lo habían apoyado en su estómago y le dijeron, bueno, negá tu fe. Y ella se cayó la boca y hizo una oración y empezó a sentir, ¿no? Como el vidrio le entraba en el cuerpo. Nosotros no sabemos lo que esto significa, no tenemos idea. Nosotros venimos acá a la iglesia tranquilos. Si alguien nos pregunta, ¿dónde vas? Voy a la iglesia, voy a alabar al Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Venimos con una paz, con una tranquilidad. Y usted sabe que cuando hay tanta paz y tanta tranquilidad, uno se achancha. Uno como que, ¿no? Baja la guardia, estamos tranquilos. Y yo creo que
el Señor nos está llamando a que Él nos quiere cuidar, pero nosotros tenemos que meternos en la acción. Y la acción se ve en los hechos, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos. Y hay un pasaje que yo también quería compartir con ustedes, que es en Hechos capítulo 4. A partir del verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, después de que había sucedido ese milagro tremendo con ese hombre que estaba postrado allí a la puerta del templo, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Después de ese acontecimiento, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Se imaginan uno estar hablando? Hace poquito estuvieron en la plaza, ¿no? En la plaza Conesa. Nosotros en Wilde estuvimos también en una plaza el mismo sábado, ahí cerca donde está el entubado que hicieron sobre Onsari. ¿Se imagina predicando el evangelio y vienen los sacerdotes, viene el capitán de la guardia del templo, el que cuidaba, el que mantenía el cuidado del templo, y los saduceos, que eran religiosos extremos, eran una secta que eran pocos, pero eran muy poderosos, y ellos no creían en la resurrección. Y toda esta gente empezó a rodearlos. ¿Saben por qué? Hablando ellos al pueblo. Cuando empezaron a hablar, cuando la iglesia empieza a hablar, empiezan los problemas. Pero benditos problemas, ¿no? Frente a los cuales la iglesia no se tiene que asustar, porque el Señor nos cuida, pero empieza a haber otro tipo de problemas. Los problemas por empezar a hablar. Y dice que resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Claro, empezaron a hablar de la resurrección de Jesús y los saduceos que no creían en la resurrección se pusieron muy nerviosos, muy mal, y por eso querían callar a estos hombres. Y les echaron mano, sin decirles nada, no le dijeron, bueno, miren, vamos a llevarlos presos porque entendemos que tenemos que hablar. No, echaron mano de ellos. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. ¡Qué tremendo! Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se armó una revolución porque había cristianos que estaban predicando. Aquellos que eran los que tenían más influencia en el pueblo, que eran los que tenían autoridad. El problema era tan grave que se reunieron. Vieron que a veces cuesta que se reúnan, ¿no? Los que toman decisiones, porque no hay quórum por esto. Bueno, acá vinieron todos. ¿Qué estaba pasando? Hasta el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se nota que era un problema tremendo, ¿no? Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y escuche bien, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Uno diría, estaba Pedro y Juan, nos ponemos en el lugar de ellos, estamos con otro hermano y le decimos, mira, vamos a aflojar un poco, vamos a parar porque evidentemente acá la cosa se armó una revolución tremenda, vamos a callarnos un poco, vamos a estar más tranquilos, vamos a esperar que baje, que pase la tormenta y después seguimos predicando. No fue esa la actitud que tuvieron Pedro y Juan. Dice que empezaron a hablar, dijeron que en el nombre de Jesús fue sano este hombre y le dijeron, este es Jesús al que ustedes crucificaron y que Dios resucitó. Tremendo. Y los saduceos
estaban que explotaban. Porque claro, ellos estaban frente a una realidad que era contrapuesta a lo que ellos estaban enseñando. Ellos decían la resurrección no existe y Jesucristo había resucitado y era evidente. Y el versículo 12, un pasaje precioso, que es uno de esos dos versículos que tenemos que tener siempre a mano cuando es el momento de evangelizar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no las podemos negar. No había forma de negar lo que había pasado. No había forma de negar que este hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. Y no había forma de negar que Jesucristo había resucitado. Porque si Jesucristo estaba muerto, no podían en el nombre de Jesús haberlo sanado. Y estos hombres, llenos de orgullo, tenían dos caminos: o reconocer que durante años habían enseñado una doctrina falsa y pedir perdón y decirle: miren, evidentemente la resurrección existe, Jesucristo está vivo, vamos a proclamar que Él vive. Era una de las posibilidades que ellos tenían. O la otra era hacerlos callar. Y su orgullo fue tan grande que decidieron hacerlos callar. Entonces dice que después de haber hablado entre ellos, dice el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los amenazaron para que no se hable más en el nombre de Jesús, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El Señor los estaba cuidando. Y dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué bueno, ¿eh? No podían dejar de hablar. No podían dejar de predicar. ¿Qué les pasaría? ¿Qué estarían sintiendo, no? Porque usted y yo podemos dejar de predicar, ¿verdad? A veces pasa una semana y no le predicamos a nadie. Vos y yo podemos dejar de predicar, pero dice que ellos no podían. ¿Qué les estaría pasando? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y llamándoles, les intimaron para que no hablasen más. Entonces Pedro les hace junto con Juan esta pregunta: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, ¿a dónde fueron? Fueron a los suyos, fueron a la iglesia. ¿A dónde iban a ir? Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y comenzaron a exaltar a Dios, comenzaron a engrandecer el nombre de Dios, comenzaron a alabar, se armó una alabanza, una adoración tremenda. Qué bueno, qué tremendo esta experiencia. Por eso, hermanos, hoy quería que podamos centrarnos en que hay un cuidado especial para la iglesia que está en acción. Y el Señor nos está llamando por la fe a ponernos en acción. Este es el tiempo de predicar el Evangelio.
Lo repito, a ver si usted está de acuerdo. Este es el tiempo de predicar el Evangelio. Amén. Aleluya. Algunos están ahí, están escuchando. ¿Lo digo de vuelta? Este es el tiempo de predicar el Evangelio. Amén. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Si estamos tan bien, le estamos dando poco trabajo al Señor, ¿no? Porque no nos tiene que andar cuidando tanto. Porque estamos acá adentro, tranquilos, cantamos, alabamos, adoramos. A veces nos predicamos a nosotros mismos. Y a veces sí, alguien viene y acepta a Cristo, que para nosotros es una tremenda bendición. Pero yo entiendo que este es el año que viene, donde tenemos que predicar en forma personal. Hay muchas formas de predicar. Y no vamos a descuidar el ir a las plazas. Vamos a seguir yendo a las plazas. Vamos a seguir convocando a las personas a que vengan a la iglesia. Vamos a tener actividades especiales, vamos a tener reuniones de evangelismo, vamos a tener actividades especiales para matrimonios, para jóvenes. Vamos a predicar la palabra en el templo. Pero creo que el Señor nos está llamando a que en este próximo año prediquemos la palabra en forma personal. Es el tiempo del evangelismo personal. Creo que fue siempre, pero creo que estamos llegando a una situación donde decimos ya no podemos mirar para otro lado. Es el tiempo de predicar en forma personal a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Es el tiempo de anunciar la palabra de Dios. Y dice que el pasaje sigue adelante y dice que ellos, cuando estaban ahí con la iglesia reunidos, empezaron a orar. Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué bueno, ¿no? Ellos podrían haber interpretado que era un tiempo para que la iglesia baje un cambio, ¿no? Decir, bueno, vamos a tranquilizarnos. No, al revés, Señor, que en este tiempo podamos predicar con denuedo tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús, de tu santo Hijo Jesús. ¿Se lo imagina el Señor escuchando esta oración? Qué contento que se puso, ¿no? Dios estaba escuchando a este grupo de hombres y mujeres que le decía, Señor, mirá sus amenazas, pero danos mayor denuedo para predicar tu palabra. Y dice que cuando estaban orando, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vino primero? ¿La convicción, la decisión o el Espíritu? Porque a veces, si bien todos tenemos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios, a veces decimos que venga una unción especial. Y cuando venga, ahí salimos todos a predicar y se arma un desparramo en Quilmes, en Wilde, terrible. Pero parece que es al revés, ¿no? Primero hay que tomar la decisión, primero hay que salir, primero hay que empezar a predicar, primero hay que bancarse las amenazas, porque van a venir. Y ahí el Espíritu va a venir de una manera y va a empezar a hacer esas señales que tanto estamos esperando. Pero no van a venir antes, se me hace a mí. Esto lo digo con temor y es una opinión personal. Sería bárbaro que vengan primero las señales. Entonces todo el camino se hace más fácil. Yo creo que va a ser al revés. Vamos a tener que salir y empezar a predicar. Y empezar a predicar y con constancia. Vio que a veces uno se pone contento y dice, sí, porque el mes pasado le prediqué a un amigo. Y estamos contentos y esa alegría nos dura meses. Tenemos que predicar todos los días, ¿no? Tenemos que estar preocupados. Hoy no le prediqué a nadie. ¿Cuántas oportunidades que tuve y no aproveché ninguna? Tenemos que preocuparnos por esas cosas, ¿no? Tenemos que empezar a tener nuevos problemas en la iglesia. Los problemas
que teníamos tienen que ir desapareciendo, tenemos que ir solucionándolos porque van a venir nuevos problemas a la iglesia. Y cuando la iglesia empiece a hablar, a predicar con denuedo, vamos a tener amenazas. Yo creo que va a ser así. Yo creo que vamos a tener amenazas. Porque si se convierte en 5 o 6 no pasa nada, pero si se convierte en 5.000, 10.000, 20.000, la cosa va a empezar a cambiar. Nosotros vamos a predicar un mensaje completo, no vamos a predicar un mensaje parcial, porque hay muchos que aceptan un mensaje parcial, el mensaje de las bendiciones, el mensaje de que yo recibo a Cristo como Salvador, está bárbaro, pero el mensaje completo es, Cristo te salva, te libra del pecado, de la muerte eterna, pero una vez que te pones sobre la roca firme que es Cristo, la salvación continúa, porque en la salvación también hay un propósito para tu vida y para mi vida. Si nosotros nos quedamos con la salvación y descuidamos el propósito, estamos descuidando parte de nuestra salvación. Entonces, cuando la iglesia empieza a predicar este mensaje glorioso, muchos se van a entregar a Cristo y lo van a recibir como Salvador y como Señor. Por lo tanto, sus vidas van a ser transformadas. Cuando alguien recibe a Cristo y su vida no cambia, es porque no lo recibió como Señor. Ahora, el que recibe a Cristo como Señor, indefectiblemente su vida cambia. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Se imagina a la ciudad de Quilmes cambiando? Va a haber muchos que se van a poner mal. Va a haber muchos que se van a poner nerviosos. Va a haber muchos que se les va a empezar a terminar el negocio. Usted sabe que en el mundo hay negocios que son los más rentables, los que más plata dejan. Usted sabe cuáles son, ¿no? La droga, venta de armas, trata de blancas, la prostitución, esos son los negocios que dejan más dinero, son negocios multimillonarios. Y hay mucha gente metida ahí, ¿eh? Y se imagina que de repente alguien que vende empieza a decir, che, este fulanito no me compra más, menganito tampoco, ya hay como, algo tengo que hacer. Entonces va y le dice, vení para acá, ¿a quién le estás comprando vos que no me comprás más a mí? No, yo no consumo más. ¿Cómo que no consumís más? No, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón y toda esa necesidad que yo tenía, Cristo me ha saciado, me ha completado, así que no necesito nada más. Entonces van a poner la mira ¿dónde? Y en la iglesia. Van a poner la mira en la iglesia y van a empezar las amenazas. Por eso les digo, vamos a empezar a tener otro tipo de problemas. Tenemos que prepararnos. Conclusión, Dios cuida a su iglesia, pero Él prefiere cuidarnos cuando estamos en acción. Porque cuando estamos en acción estamos haciendo su voluntad. Yo no sé, tampoco quiero entrar en detalles, pero yo creo que uno de los pasos que tenemos que dar, sin duda, es, tal vez tengamos que pedirle perdón al Señor, ¿no? Por tanto tiempo de estar callados. Esto no quiere decir que no prediquemos, ¿no? Yo sé que se predica el Evangelio, pero tal vez no en la forma que el Señor lo está pidiendo. Hay una gran comisión que no podemos descuidar. Yo creo que cuando, como hijo de Dios, dejo de predicar el Evangelio, mi vida cristiana se desvirtúa. Pierdo el norte, pierdo el sentido de mi vida. Cuando predico el Evangelio, el hecho de predicar el Evangelio significa que ese cristiano ama a Dios. El que predica el Evangelio, sin duda, es alguien que medita en la palabra de Dios, que ora cada día, que tiene comunión con Dios. El que predica el Evangelio, sin duda, es un adorador, es alguien que alaba a Dios. En el hecho de predicar está encerrado todo lo otro, que a veces por lo cual nos preocupamos y descuidamos lo más importante. Porque el que predica el Evangelio es porque está lleno del Espíritu Santo. El que predica el Evangelio y se banca las amenazas
es porque tiene claro quién es su Señor y está dispuesto a dar su vida por Él. Qué raro que nos suena esto, ¿no? Dar la vida por Cristo. Nos suena rarísimo, hasta nos molesta a veces, ¿no? Que alguien diga, pero este es un fanático, ¿no? Dar la vida por Cristo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sufrir, a que nos amenacen? Si estamos dispuestos, entonces tenemos que empezar a predicar. Y creo que eso es lo que el Señor está esperando de su iglesia hoy. Yo me imagino, si llega a venir alguien que hoy está predicando en la China, con todas las amenazas que tiene, con todas las cicatrices que tiene en su cuerpo, viene acá a la Argentina, arma una revolución. Empieza a predicar, che, ¿qué pasa que no se iban a predicar? No, qué sé yo, ¿cómo que no están predicando? Pero aprovechen la libertad que tienen, si nadie les impide, si nadie les dice nada. Yo en China predico y estoy expuesto a la muerte cada día. ¿Por qué no predican? Y saldría a la calle, vengan conmigo, iríamos todos atrás de él a aprender cómo se hace. Y creo que este es el gran desafío para la iglesia en este año que viene. Y el Señor nos va a cuidar. Qué bueno, ¿no? Y seguramente que el Señor nos va a librar de un montón de cosas. Pero si de alguna no nos libra, sepamos que está dentro del plan de Dios y que Él nos sigue cuidando. Amén. Sepamos que si alguien se burla, si alguien nos amenaza, si encontramos las paredes pintadas de la iglesia, como le decía el otro día a los hermanos en Wilde, la persiana donde dice Ríos de Vida, ahí encontramos, ¿no?, una amenaza, una barbaridad escrita, no nos asustemos. Y había un pasaje que a mí me conmovió y con esto terminamos. Dice que cuando Cristo ya había resucitado, estaba ahí reunido con sus discípulos, estaba yendo al cielo, ya no había más tiempo para nada. Dice que estaba ahí sus discípulos y muchos dudaban. Yo dije, chao. Si estaba Cristo con ellos, estuvo 3 años animándolos, enseñándoles, haciendo milagros. Y dice que Él se estaba por ir y ya toda la responsabilidad estaba en la iglesia a partir de ese momento. Y dice que muchos dudaban. Yo dije, ¿qué queda para nosotros, no? Pero vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo armó una revolución, primero en los cristianos y después en las ciudades. Y yo creo que hablar de este tema a veces nos incomoda. A mí me daba un poco de incomodidad, ¿no? Porque pero ¿de qué se la da, ¿no? De hablar, de predicar, de dar la vida por Cristo, de anunciar. Si estamos bien así, si lo estamos haciendo. Pero evidentemente también, como decía Pablo, ¿no?, el año que viene hay un escalón más. Un escalón más que tenemos que subir. Y en ese nuevo nivel, Dios nos va a seguir cuidando. Y hay un pasaje en Romanos, que no me acuerdo dónde está, que dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que, qué privilegio poder ser amenazados por predicar el Evangelio. ¿Qué tipo de problemas preferimos? ¿Los que tenemos ahora o los que están por venir? Que podamos decir los que están por venir. Esos son problemas que realmente vale la pena vivirlos. Y qué privilegio. Yo me imagino, ¿no?, aquellos mártires, empezando por Esteban y tantos otros, cuando abrieron sus ojos en el cielo, lo que habrá sido, ¿no? Habrá sido tremendo ese encuentro con el Señor. Así que esto es lo que el Señor nos está llamando para este nuevo año. Tenemos que prepararnos. Hermano, cuando usted lea la Biblia y hay algún pasaje, por ejemplo, Hechos 4:12 que leímos hoy, subráyelo y anóteselo en algún papel, en la computadora, en algún lugar, porque usted lo va a tener que usar para predicar el Evangelio. Tenemos que tener varios pasajes, ¿no? Y si podemos aprenderlo de memoria, si usted le da la memoria, métalo en la cabeza. Y si no, vamos a llevar el papelito, ¿no? Pero cuando se presente la posibilidad de predicar, vamos a tener ahí
un montón de pasajes, según la situación, según lo que se plantea con cada persona. Muy bien, esta es la palabra que quería compartirles y entiendo de que tenemos que perseverar en esto. No tenemos que dormirnos en esto. Tenemos que tomar la decisión de que este próximo año vamos a predicar el Evangelio. Y si tomamos esa decisión, no le quepa duda que este lugar va a temblar, así como pasó en Hechos capítulo 4. Este lugar va a temblar, el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera tremenda. Va a ir adelante, atrás, rodeándonos, va a ir haciendo milagros, sanidades. Muchos van a conocer a Cristo. Muchos van a conocer a Cristo en este tiempo y lo van a recibir como Salvador y Señor y se van a convertir. ¿Vieron que la palabra convertir ya pasó de moda? Ya no lo decimos más, ¿no? Este se convirtió. Bueno, esa palabra va a resurgir otra vez. Porque van a decir, yo a este lo conocía, y este se convirtió. Porque yo lo conocía, no sabe lo que era antes. Hubo un cambio tan grande, hay una conversión tremenda. La palabra convertirse, ¿no? Va a empezar otra vez a surgir. Porque muchos se van a convertir por tu prédica, por mi prédica y por la intervención del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Yo creo que es un buen tiempo para orar. Y yo te invito a la iglesia que podamos ponernos de pie. ¿Y qué les parece si le decimos al Señor que queremos comenzar a predicar con denuedo su palabra? ¿Qué te parece? Señor, yo quiero predicar tu palabra. Tengo tantos amigos, tantos compañeros de trabajo, tantos vecinos que no te conocen. Señor, yo les quiero predicar tu palabra. Y si vienen las amenazas, Señor, nosotros vamos a permanecer fieles. Y si alguien nos amenaza con decir, negad al Señor o te mato, Señor, yo quiero ser de los que están dispuestos a dar todo por vos. Hoy nos suena lejano, pero tal vez dentro de un tiempo nos va a sonar más cercano, que la iglesia pueda estar preparándose. Así que ahí donde estás, tal vez te podés juntar con tu hermano, con el que tenés al lado, te podés juntar y empezar a orar, y empezar a decirle, Señor, yo quiero proclamar tu palabra. Yo quiero, en este tiempo, aprovechar todo el tiempo que tal vez he perdido, callándome la boca. Señor, llená mi boca de palabra. Quiero anunciar tu mensaje. Quiero ser de los que predican, quiero ser de los que van al frente. Quiero proclamar, Señor, que tú vives, que tú eres real, que tú sigues salvando hoy, que la sangre de Cristo tiene poder. Señor, dame pasión por aquellos que hoy no te conocen. Señor, hay tantos que hoy viven tristes, agobiados, desilusionados. Hay muchos, Señor, que todavía no han encontrado el sentido a la vida. Oh, Señor, quiero ir y quiero predicarles. Quítame la indiferencia, quítame la vergüenza. Oh, Señor, pon en mí tu Espíritu Santo que me impulse a llevar tu palabra. Bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestros amigos. Bendecimos a nuestros vecinos, aquellos que viven a nuestro alrededor. Bendecimos la ciudad de Quilmes, bendecimos la ciudad de Wilde, bendecimos nuestra nación. Oh, Señor, irrumpe en esta ciudad. Señor, levanta una iglesia poderosa en palabra. Oh, Señor, declaramos que tú vas a irrumpir con tu Espíritu Santo, haciendo señales y milagros. Pero que tu iglesia, Señor, proclame. Queremos proclamar tu palabra en este tiempo. Queremos anunciar que Cristo vive. Queremos anunciar que en Cristo hay vida, hay perdón, hay salvación, hay esperanza. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Señor, derrama tu Espíritu sobre tu iglesia. Oh, Señor, levanta tu iglesia. Despierta a tu pueblo en este tiempo. Oh, Señor, que nuestras ciudades se llenen de tu palabra. Que tu palabra corra como un río, Señor. Llénanos de amor, llénanos de valentía en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia. Levanta a tu pueblo en este tiempo.
Oh Señor, nos declaramos necesitados y te pedimos perdón, Señor, si hemos callado, si hemos dejado pasar tantas oportunidades. Perdónanos, Señor, perdóname. Declaramos que viene un tiempo nuevo para tu iglesia, un tiempo donde tu iglesia se levanta, donde tu nombre es puesto en alto en esta ciudad. Oh, derrámate, Señor. Ten misericordia de la ciudad. Ten misericordia, Señor. Ven a salvar en este tiempo. Hay urgencia, Señor. Ven a salvar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Intercedemos, rogamos por nuestras ciudades, por nuestra nación. Declaramos que tu voluntad es que ninguno se pierda. Y declaramos que tú nos has dado una gran comisión. Queremos tomarla, queremos hacernos cargo, queremos ser responsables frente a esta comisión. Queremos serte fieles. Por eso, Señor, ten misericordia, ayúdanos, impulsanos, pon en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que el año que viene, ya dentro de unos días, tu palabra empiece a correr con poder. Queremos ver tu salvación. Queremos ver tus señales, queremos ver tus milagros, queremos ver conversión, queremos ver vidas transformadas. Bendito eres, oh Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y creo que vamos llegando a la conclusión de que no hay fe sin acción. Este pasaje tan conocido de Santiago, ¿no? La forma de demostrar la fe es a través de la acción. Lo mismo que el amor. Uno puede decir, ay, yo cuánto te amo, ¿no? Pero el amor se demuestra en acción. Y la fe es lo mismo. La fe se demuestra en hechos. Y mientras la iglesia se pone en acción, Dios la cuida. Hoy vamos a hablar del cuidado de Dios sobre su iglesia. Hermanos, mientras meditaba en este tema, venía a mi mente algunos pasajes de la Biblia y otras situaciones que están viviendo muchos de nuestros hermanos en distintos lugares del mundo. A veces nosotros tenemos un concepto errado de lo que es el cuidado de Dios. A veces decimos, como Dios nos cuida, no nos va a pasar absolutamente nada. Y cuando miramos a nuestros queridos hermanos que están entregando su vida en tantos lugares, decimos, ¿qué pasa? ¿El Señor no los está cuidando? El Señor está teniendo un cuidado especial sobre la iglesia en Argentina, porque acá nadie nos toca, tenemos libertad para reunirnos, para predicar. ¿Será que el Señor nos cuida más a nosotros que a los otros hermanos que están siendo torturados? No hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, protegiéndolos. Mientras duermen los cuidamos, pero cuando están despiertos también. Y la actividad es mayor. Cuando se despiertan están en acción. Y así pasa con la iglesia también. Cuando la iglesia duerme, el Señor nos cuida también. Pero cuando la iglesia se pone en acción, también Dios nos cuida. Y yo creo que el Señor nos está llamando de una forma clara y urgente a que la iglesia se tiene que poner en acción y que Él nos va a cuidar. Por supuesto que cuando la iglesia se pone en acción, la iglesia empieza a tener problemas nuevos. No son los mismos los problemas cuando la iglesia está más tranquila, más pasiva, que cuando la iglesia entra en acción. Hay distintos tipos de problemas. Así que yo creo que el año que viene vamos a empezar a experimentar nuevos problemas que hasta ahora no habíamos tenido.
Por lo tanto, y esto a forma de paréntesis, hay problemas que llamaría internos de la iglesia que ya no tienen que existir más. Se tienen que solucionar definitivamente. Veo que a veces cuando la iglesia está media tranquila, y a veces nos pasa como nos pasa tantas veces que descuidamos la acción, y estamos medios pasivos, empieza a haber una serie de problemas que son internos de una iglesia. ¿No? Empezamos así que, no, yo no voy a colaborar porque a mí me avisaron a último momento. Entonces a mí no me están teniendo en cuenta, así que conmigo no cuenten en esto que van a hacer. Empezamos con pavadas, ¿no? Y a veces hay enemistados que están pasando por situaciones tristes, están siendo despojados de sus bienes, expulsados de las ciudades, de los países, y muchos dan su vida. Entonces, qué bueno es tener en claro qué significa el cuidado de Dios para su pueblo. Porque si somos de aquellos que pensamos que nada nos va a pasar, el día que nos pasa algo vamos a decir, Dios no me está cuidando, algo está haciendo mal Dios. Y no es así. Hay cosas que al pueblo de Dios le pueden pasar. Y hay cosas que al pueblo de Dios le están pasando. Y esto es bueno saberlo. El domingo pasado, el pastor Santiago nos mostró un video donde se relataba la historia, ¿no?, de unos cristianos que fueron asesinados. Primero los hijos, después la esposa y después el hombre al final. Y ellos tenían que decir renegar de su fe, declarar que ya no tenían su fe en Cristo. Sin embargo, fueron fieles hasta la muerte. Y el tema es, ¿Dios está cuidando a su iglesia allí en estos países donde los cristianos están muriendo? Por supuesto que sí. A veces nosotros tenemos ese pasaje que dice, caerán 10.000 a tu diestra, 1.000 a tu lado, pero a ti no te tocarán. Y a veces nos tomamos de estos pasajes que son reales, pero qué bueno es poder entender que aún en el sufrimiento y aún en la muerte Dios nos está cuidando. Porque si no, nos vamos a meter en un problema bárbaro el año que viene. Creo que durante el culto, durante las palabras que también dijo Pablo acerca del año que viene, un hermano que se me acercó y también me habló del año que viene, que va a haber dificultades, pero que vamos a ver la gloria de Dios. Y yo creo que sí. Yo creo que el año que viene uno tiene la esperanza de que sea esos años que marcan un antes y un después, esos años que son bisagras, ¿no?, en la vida de una iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos en términos generales de la iglesia, no solo aquí en Argentina o en Quilmes o en Wilde, hablamos de la iglesia en general. Hay un pasaje en el Salmo 3, verso 6. Me voy a poner los lentes. Salmo capítulo 3, verso 6, que es un poco el tema, ¿no?, de esta prédica. Dice así, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Estas son palabras que dijo el rey David cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Su hijo se había rebelado, había armado en una forma solapada una rebelión. Él empezó a decirle a la gente, y a este reino le está faltando cosas. Yo haría tal cosa, si estuviese yo, cambiaría esto, cambiaría lo otro, pondría esto. Y había muchos que se empezaron a sumar. Y vieron que cuando hay un revolucionario y hay personas que se le empiezan a sumar, el revolucionario se agranda, ¿no? Dice, bueno, ya está, esto ya está tomando forma. Y Absalón se agrandó, a tal punto que el rey David tuvo que huir, porque él no quiso pelear con su hijo. No quiso que se derramara sangre allí en la ciudad y decidió huir. Y mientras él huía,
sus pensamientos se iban aclarando, entonces iba tomando decisiones a medida que iba huyendo. Entonces estaban los sacerdotes con el arca y le dicen, no, ustedes vayan a la ciudad, el arca tiene que estar allí. Si Dios tiene gracia sobre mí, si tiene misericordia, yo voy a volver. Pero si Él no quiere, yo no voy a estar más allí en el reino. Qué bueno, ¿no? Es tener en claro esto. ¿Cuántos problemas que pueden venir sobre la iglesia? Y si Dios nos va a cuidar, es porque vamos a tener problemas. Y si Dios nos cuida, es porque tenemos problemas. Necesitamos el cuidado de Dios. Y mientras pensaba en el cuidado, aquellos que somos papás, cuando nosotros tenemos hijos que son chiquititos, y si son muchos, la tarea es mayor, como en el caso de Alejandra y mío. Cuando un niño, supóngase de 2 años, duerme, hay cuidados que hay que tener, pero son mínimos, ¿no? El niño está durmiendo, uno tiene que estar tranquilo de que tenga los pañales cambiaditos, de que haya tomado la mamadera o haya comido bien, de que la temperatura en la habitación esté bien, si hace frío taparlo, si hace calor destaparlo, poner un ventilador, que no le vaya directo, sino que remueva el aire en el ambiente. Es decir, hay una serie de cuidados y uno deja todo en orden y se va a dormir. Y está atento, deja la puerta abierta para ver si hay algún ruido, bueno, se levanta y va a atenderlo. Ahora, cuando el nene se levanta a la mañana, o la nena, empieza, ¿no?, con toda la polenta y corre y hace esto y toca y saca las cosas del lugar y quiere pintar las paredes y los papás estamos atrás corriendo.